Un siglo después de la conquista de Britania por Julio César, Inglaterra y Gales aún no estaban pacificadas. Las rebeliones indígenas eran frecuentes, y Roma continuaba sus campañas de sometimiento. En el año 60 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, el nuevo gobernador Suetonio Paulino se propuso eliminar la resistencia en la isla de Mona, Anglesey, donde se habían fortificado los silures. Las tropas romanas mataron a todos los habitantes de la isla y destruyeron los bosques donde los druidas realizaban sus ceremonias. Mientras tanto, en el este, Prasutago, rey de los Icenos, murió. Había gobernado con el apoyo de los romanos y en su testamento repartió su reino entre el emperador Nerón y sus hijas para asegurar la protección de Roma para su familia. Sin embargo, el procurador imperial, Cato Deciano, reclamó todo el territorio para Roma. Las tropas de Deciano saquearon el país, despojaron a los nobles de sus bienes y esclavizaron a sus familias. También violaron y humillaron a la viuda de Prasutago, Boudica, y a sus hijas, creyendo que con eso destruirían su línea dinástica. En su evocador retrato de Boudica, escrito para los lectores romanos más de 100 años después de la muerte de esta reina guerrera británica, Dion Casio describe cómo la soberana se dirigió a una enorme multitud que, según aquel autor, llegaba a las 120,000 personas. De pie sobre una plataforma que había mandado construir, esta britana nacida en una familia de la realeza incitó a sus seguidores a alzarse en armas. Altísima y aterradora, empuñaba una lanza mientras el cabello leonado le caía sobre los labios. Un collar de oro abrazaba su cuello y vestía una túnica de varios colores bajo una gruesa capa sujeta con un broche. Esta es la única descripción detallada de un britano en tiempos de Roma que ha sobrevivido al paso del tiempo. La semilla del levantamiento. En el discurso que Dion atribuye a Boudica, la reina expone las causas de la rebelión, señalando principalmente la avaricia de los romanos, que se apoderaban de las tierras y exigían onerosos tributos. El historiador Tácito, más cercano que Dion a los hechos, ofrece algunos detalles adicionales sobre la revuelta. Menciona que Boudica era la esposa de Prasutago, el líder de los Icenos, una tribu britana. Cuando murió, este rey vasallo del Imperio Romano legó su fortuna y su territorio a sus hijas y al emperador Nerón conjuntamente, con la idea de que de este modo su reino y su casa quedarían a salvo de la rapacidad romana. Pero se equivocó. Tácito escribe que los administradores del Imperio Romano confiscaron todo el territorio y la fortuna de Prasutago. Humillaron a Boudica dándole bastonazos y violaron a sus hijas. Empujados a la rebelión, los Icenos de Boudica y algunas tribus vecinas como los Trinovantes, que también habían sufrido abusos tras la invasión romana, se unieron al levantamiento contra aquel poder foráneo. Para entonces hacía unos 17 años que el ejército romano llevaba a cabo exitosas campañas militares en Britania, tras el desembarco de una poderosa fuerza militar en Kent en 43 después de Cristo, que obtuvo una importante victoria que se saldó con la rendición de 11 reyes britanos en Camulodunum, la actual Colchester. El emperador Claudio, el predecesor de Nerón, había viajado desde Roma para ser testigo de la victoria, acompañado de un importante número de miembros del Senado y de un séquito que incluía elefantes de guerra. Britania estaba poblada por una gran cantidad de pueblos independientes que no ofrecieron una resistencia conjunta al invasor, de manera que hasta el año 60 después de Cristo, las legiones romanas fueron conquistando gran parte del sur y el este de la isla. La Gran Rebelión. Los britanos empezaron su ofensiva con un ataque a Camulodunum. Este asentamiento era el principal símbolo de la ocupación romana de Britania,
ya que fue allí donde Claudio aceptó la rendición de los reyes britanos en el año 43 después de Cristo. Colchester había sido la principal base militar romana hasta 50 después de Cristo, cuando la fortaleza inicial fue sustituida por una colonia romana, una localidad con casas, edificios públicos e instalaciones industriales frecuentada por comerciantes. En ella se levantaba un enorme e impresionante templo de piedra, construido según el estilo romano clásico, que conmemoraba la conquista de Camulodunum y estaba dedicado al culto del emperador Claudio. Los seguidores de Boudica incendiaron este edificio, que quedó destruido por completo. No quedó en pie ni una sola piedra. Tras derrotar a los efectivos de la 9ª Legión Hispana, que habían sido enviados a proteger la colonia, los britanos marcharon hacia el oeste, en dirección a Londinium, la actual Londres, que, con unos 9.000 habitantes, era el segundo núcleo urbano más importante de la provincia. Paulino y sus soldados también se dirigieron hacia allí, pero, dado lo escaso de sus tropas y el reciente fracaso de la 9ª Legión, decidió no exponerse y anunció que quienes quisieran abandonar Londres se podían unir a su columna. Tácito también describe cómo Verulamium, un asentamiento romano cerca de la actual St. Albans, en Hertfordshire, sufrió el mismo destino. Si Camulodunum era una colonia de ciudadanos romanos y Londinium era el puerto principal de la provincia, con una población que incluía muchos comerciantes extranjeros, Verulamium era una ciudad nativa, con una fuerte presencia de britanos aliados de los romanos. En Londres, Colchester y Verulamium, los arqueólogos han descubierto gruesas capas de materiales quemados que datan del año 60 después de Cristo y que atestiguan la violenta reacción de los britanos contra la dominación romana. Según Tácito, en Colchester, Londres y Verulamium fueron eliminadas 70.000 personas, entre romanos y aliados. Los rebeldes se apresuraban no a tomar cautivos y a venderlos, ni a ningún otro comercio de guerra, sino a la matanza, a levantar patíbulos, hogueras y cruces, con la idea de tomarse la venganza por anticipado, ya que inexorablemente llegaría el castigo. El fin de la rebelión. Suetonio Paulino disponía de una fuerza de cerca de 10.000 hombres compuesta por soldados de las legiones 14 y 20 y auxiliares de la provincia. Decidió desplegarla en un valle, con las espaldas protegidas por un bosque. Los romanos se hallaban en clara inferioridad numérica con respecto a los britanos, quienes estaban tan seguros de que conseguirían la victoria que habían colocado a sus familias en carros, en una zona desde la cual podían ver el campo de batalla. Tácito escribe que antes del choque, Boudica recorrió el campo de batalla montada en un carro junto con sus hijas, arengando a sus seguidores. Iba pasando frente a los de cada pueblo, proclamando que ya era costumbre de los britanos luchar bajo el mando de mujeres, pero que en aquella ocasión no trataba de vengar su reino y su fortuna, aunque era hija de tan grandes padres, sino, como una más del pueblo, su libertad perdida, su cuerpo acabado por los golpes, el pudor de sus hijas pisoteado. En definitiva, la reina se presentaba como una víctima más de los romanos y animaba a sus guerreros, recordándoles que ya habían derrotado a la legión que había acudido en auxilio de Colchester y que eran muchos más que sus enemigos. Pero no había opción. En aquel combate había que vencer o morir. El lugar exacto de la batalla entre el ejército de Suetonio Paulino y los seguidores de Boudica ha sido objeto de especulación y nunca se ha encontrado rastro de ese choque. Es probable que tuviese lugar en algún punto de las Midlands, la vasta llanura ondulada que se extiende entre los montes Peninos y la cuenca del Támesis. El enfrentamiento se debió de producir después de que los britanos saqueasen Verulamium, mientras se dirigían hacia otro asentamiento romano. La descripción de Tácito da la impresión de que los seguidores de Boudica no estaban bien organizados según los estándares romanos. Los britanos utilizaron carros, como habían hecho un siglo antes para enfrentarse a las campañas de invasión que Julio César llevó a cabo en los años 55 y 54 a.C.
En todo caso, la superioridad numérica de los rebeldes fue eficazmente contrarrestada por la disciplina de los soldados romanos. Aparentemente, murieron 80.000 britanos, mujeres incluidas, mientras que las pérdidas del bando romano sumaron unos 400 muertos y no muchos más heridos. Al menos, esto es lo que afirma Tácito. Este historiador escribió que después de la batalla, Boudica se suicidó tomando un veneno. La versión de Dion Casio sobre el choque final es muy diferente. Escribió que Boudica cayó enferma, falleció, y sus restos fueron objeto de un elaborado ritual funerario. Existen muy pocas pruebas sobre los ritos funerarios de los Icenos, la tribu de Boudica. En general, durante la Edad del Hierro en Gran Bretaña, muchos difuntos no eran incinerados ni enterrados, sino colocados en lugares especiales para que los elementos desecasen sus cuerpos. En todo caso, entre los siglos XVI y XIX, generaciones de eruditos buscaron la sepultura de la reina guerrera, de la que se dijo que se encontraba en Stonehenge o en la estación londinense de King's Cross, entre otras localizaciones. Después de la batalla, Tácito presenta las dos versiones de la historia, la de los britanos y la de los romanos, al describir las provocaciones de las que los britanos eran víctimas por parte de los ocupantes. Aunque él mismo formaba parte de la élite romana, no era partidario del gobierno dictatorial y utilizó la rebelión para cuestionar la manera en que se gestionaba la provincia. Y tanto él como Dion Casio describen las atrocidades de los britanos, particularmente el trato inhumano que dispensaban a mujeres y niños cautivos. No hay indicios de que el alzamiento se extendiese entre los pueblos que habitaban al sur del Támesis. Algunas tribus britanas siguieron cooperando con los romanos, incluso durante la revuelta, como se cree que hizo Togidubno, también conocido como Cogidubno, que reinaba al sur de la provincia. Es probable que Nerón lo premiara aumentando su influencia tras la derrota de los britanos y obsequiándolo con el palacio de Fishbourne, en el oeste de Sussex. De hecho, es posible que los romanos hubiesen perdido la provincia de Britania sin la lealtad de Togidubno. Tras restaurar su autoridad, los romanos reanudaron su avance, y en el año 84 después de Cristo, el gobernador Cneo Julio Agrícola ya había conquistado gran parte del norte de la isla. Los romanos fracasaron en su intento de conquistar las Highlands o tierras altas escocesas, y a finales del siglo I después de Cristo, la provincia de Britania incluía el territorio situado al sur del futuro muro de Adriano, que se levantó entre los años 122 y 130 después de Cristo. La historia de Boudica podría haber caído en el olvido, pero tras el redescubrimiento de los escritos de Tácito durante el Renacimiento, a la reina Isena se la comparó con Isabel I de Inglaterra. Y, ya en el siglo XIX, la Inglaterra de la reina Victoria la reinventó, con el nombre de Boadicea, como una valiente defensora de la soberanía británica. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.